Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 751, demasiado tarde. Aunque normalmente libre de cualquier otra cosa, la sala que contenía los cimientos de Alexandria albergaba ahora hileras de cajas repletas de herramientas mágicas y pociones de rejuvenecimiento. El antiguo hechizo que estaba a punto de revivir cubriría todo el ducado. Una piedra fea arcoíris en forma de plato esperaba con una de las ramas blancas de herbaerme enclavada en ella. Comencemos, dijo Ferdinand. Rosemaine puso ambas manos sobre el plato. Al principio estaba vacío, pero poco a poco se fue convirtiendo en un espejo de agua a medida que canalizaba maná hacia él. La rama blanca de herbaermen adquirió el tono del arco iris y un pilar de luz omnielemental salió disparado hacia el techo. Por lo que Ferdinand pudo ver, estaba siendo absorbida por las piedras feis de cada elemento que orbitaban alrededor de la base. Ferdinand. Rosemaine dijo. Esto es. Desvió su atención de las piedras feis al espejo de agua que había en el suelo. Su superficie trazaba la creación del círculo mágico, mostrando primero un grupo de nobles agitando sus stabs encendidos sobre sus cabezas, luego el barrio de los nobles, brillantemente iluminado, y después la ciudad baja. Debe de ser cierto, entonces, los hechizos que se lanzan aquí toman forma en la sala de reposición de maná. De hecho, su círculo, y cualquier otro hechizo que el Aub lanzara en la sala de la fundación, crecía desde el castillo hacia el exterior. Eso explicaba por qué los nobles del pasado nunca habían sospechado que la fundación se encontraba en realidad dentro del templo. Se les diría la verdad durante la conferencia del archiduque, y solo cabía imaginar el caos que se desataría. Ferdinand frunció las cejas. A pesar de todos los problemas en el horizonte, tenían que centrarse en el presente. Rosemaine necesitaba vaciar sus reservas de maná, de lo contrario Ferdinand no sería capaz de teñirla, y ella acabaría sucumbiendo al poder divino que llevaba dentro. Hemos llegado demasiado lejos para fracasar ahora. Rosemaine ya no tenía casa en Ehrenfest, pero no importaba. Había obtenido todo un ducado que podía moldear a su antojo. Ferdinand, por su parte, se había aprovechado de un decreto real para pasar de ser alguien meramente cercano a ella a ser su verdadera familia. No permitiré que los dioses jueguen con nuestras vidas y acaben con nuestros sueños antes de que puedan hacerse realidad. Concéntrate. El círculo aún no se ha completado. Habían conseguido activar su hechizo, una mera imitación del original utilizado en la Academia Real, pero Ferdinand seguía tan tenso como siempre. Solo el tiempo diría si realmente llegaría a completarse. La base de su plan era sólida, pero no habían podido practicarlo. Esta era su única oportunidad, y el riesgo de que todo se viniera abajo no era pequeño. Ferdinand temía que Rosemaine se derrumbara antes de poder expulsar el poder divino que la invadía. Tal vez entrara en pánico y bebiera una poción de rejuvenecimiento, y el maná humano que contenía hiciera fracasar el antiguo hechizo. Había tantas cosas que podían salir mal. Si puede soportar la inanición, Rosemaine debería conseguir gastar lo último de su maná. Pero incluso eso no es garantía. Uno de los caballeros acaba de empezar a rezar. Rosemaine exclamó. Supongo que las lecciones de Harmut fueron un poco lejos. Ferdinand se tomó un momento para observar a la chica que se asomaba al espejo de agua. Aunque ella comentaba con entusiasmo el estado de las puertas fronterizas, él no se dejaba engañar. Era una noble más capaz que antes y ahora sabía exactamente cómo disimular sus verdaderas emociones. Intentó no recordar su voz ni su mirada cuando le dijo que tenía demasiado miedo de que se regenerara su maná como para dormir. Su plan pondría a Rosemaine al borde de la muerte, el más mínimo contratiempo podría significar su fallecimiento. Ferdinand siguió observándola mientras comprobaba por enésima vez que todo lo que necesitaba estaba a su alcance.
Los dioses son realmente despreciables. Se le frunció el ceño al recordar a la malévola diosa, que había puesto a Rosemaine en estas terribles circunstancias. La ceremonia de transferencia ya había comenzado cuando Mestionnora descendió de nuevo. Ferdinand la miraba con todo el odio del que era capaz, y ella a él. Dime qué le hicieron los dioses a Rosemaine, como eliminar por completo la influencia de su poder divino y que otro medio, aparte de canalizar maná hacia ella, le devolverá sus recuerdos perdidos. A cambio, le daré a Erbaermen el antídoto para el veneno que lo mantiene congelado. Para puntuar su ultimátum, Ferdinand mostró no solo el antídoto, sino también los tubos de plata y las dagas que aún llevaba encima. Se negaba a acobardarse incluso ante una diosa y no dudaría en amenazarla o seguir atacando a Erbaermen. Entonces que Eglantine administre el antídoto mientras yo explico. Decidida a no permitir que Erbaermen sufriera más daños, Mestionnora cedió la información que su adversario deseaba. Era mucho más fácil persuadirla que al antiguo dios, que parecía un muro de ladrillo cuando se trataba de comunicarse. Resultó que Erbaermen había pensado que lo mejor era que Rosemaine se convirtiera en la próxima Sent del país. Ella había llegado a la fundación por sus propios medios y la había abastecido de maná, por lo que él había llegado a la conclusión de que era tan buena candidata como cualquier otra. Los problemas solo habían surgido cuando Erbaermen quiso acoger de nuevo a Mestionnora en el cuerpo de Rosemaine. Los encantos de la joven ratona de biblioteca habían impedido el regreso de la diosa, por lo que los dioses habían intervenido, asaltando a Rosemaine con bendiciones en un intento de vencerlos. Pero, por desgracia, los amuletos no se habían activado, y su portadora había recibido de repente más poder divino del que un cuerpo humano podía soportar. Solo permitiendo el descenso de Mestionnora había logrado sobrevivir. «Dioses, ¿qué han hecho?», murmuró Ferdinand. La explicación era clara, pero completamente inaceptable. Los sucesos que había creído que solo existían en los mitos se habían colado de algún modo en el mundo real. Ni siquiera yo lo había previsto. Ferdinand vio la luz divina que se filtraba del cuerpo de Rosemaine y la consideró repulsiva. La mayoría de los asistentes a la ceremonia de transferencia habían dicho a bombo y platillo que estaba bendecida y que la envidiaban, pero él no deseaba otra cosa que liberarla de las garras enfermas de Mestionnora. Dicen las leyendas que las bendiciones precipitadas de los dioses a veces pueden ser una maldición. Reflexionó Ferdinand. Pensar que se aplicaría a Rosemaine. Es porque los dioses no tenían la intención de este resultado que estoy aquí, respondió Mestionnora. Puedo tomar prestados los instrumentos divinos de los dioses primarios y supremos. Nadie más puede manejar los poderes que chocan en su interior. Ferdinand recordó las leyendas registradas en el templo y en la Academia Real. Los dioses habían dado a Mestionnora acceso a cada uno de los instrumentos divinos como protección contra su padre, Eguigeliebe, que deseaba verla muerta. Una diosa que, a pesar de ser una subordinada del viento, está en sintonía con todos los elementos. ¡Qué problemático! Ferdinand se sintió invadido por la miseria. Las leyendas hablaban de formas de revertir las maldiciones provocadas por los dioses, pero no podía hacer mucho contra un oponente tan capaz como Mestionnora. En cuanto a borrar el poder divino que hay en ella, continuó la diosa, no se puede hacer mucho mientras siga siendo tan dominante. Uno podría hacerla compatible con él tiñendo su cuerpo con el poder de un dios más fuerte, aliviando así su dolor, pero como resultado dejaría de ser mortal. Ferdinand se tragó las ganas de escupir a Mestionnora y, en su lugar, adoptó la sonrisa más genuina que pudo reunir. Quería liberar a Rosemaine de las bendiciones de los dioses, no acercarla a sus filas. Quiero devolverle su maná al de una mortal, recalcó. Si puedes drenarla casi por completo, sospecho que podrías teñirla de nuevo con maná humano. No sería su maná original, pero produciría el resultado deseado. No deberías tener problemas para teñirla, supongo. En circunstancias normales, los nobles solo teñían o vertían maná en sus parejas o miembros de su familia. Teñir a una completa desconocida era una experiencia desagradable y directamente dolorosa, ampliamente considerada tabú, por lo que cualquier noble normal probablemente se habría resistido a la propuesta de la diosa. Sin embargo, Ferdinand no era un noble normal. Se había criado como una piedra fey en la villa de Adalgisa y no era reacio a regular su maná con pociones y cosas por el estilo. En el fondo,
Creía que todas las personas estaban destinadas a convertirse en piedras feas y que los intercambios de maná eran algo natural. No me opongo al acto de teñir de nuevo a Rosemaine. Más bien, se opuso a drenar su maná. Era un proceso doloroso, como había aprendido cuando se quedó atrapado en la sala de reposición de maná de Arensbach. No quería someter a Rosemaine a la misma tortura. Drenar su maná la pondría en riesgo de muerte, dijo Ferdinand. ¿Hay algún otro método que podamos utilizar? Si prefieres no teñirla de nuevo de una sola vez, tendrás que esperar a que recupere su maná original. ¿Eso quiere decir que el maná teñido divinamente desaparecerá con el uso? Por supuesto que no. Se desvanecerá un poco, pero se regenerará junto con su maná normal. El dolor que siente persistirá hasta que desaparezca el último poder de los dioses, y no será un proceso corto, ni mucho menos. A juzgar por cómo ha respondido hasta ahora, no creo que Main sobreviva. Te aconsejaría que la volvieras a teñir. Ferdinand se vio obligado a aceptar. Los elementos de los dioses estaban chocando entre sí y causando todo tipo de daños en el cuerpo de Rosemaine. No había tiempo que perder. Además, Rosemaine es una víctima del devorador. Para crear su réplica de Guthriesaid, Ferdinand había necesitado una parte de la sabiduría de Rosemaine. Solo entonces había aprendido que los poseedores del devorador eran inusualmente vulnerables al maná de los demás. Ya había teñido su órgano de maná cuando sus grumos la habían puesto al borde de la muerte, y si el maná de los dioses ejercía sobre ella una influencia aún mayor que la de los simples mortales, cabía la posibilidad de que no se desvaneciera como cabría esperar normalmente. Me has dicho cómo eliminar la divinidad del maná de Rosemaine, dijo Ferdinand. Ahora, dime cómo puedo restaurar sus recuerdos cortados. Hay plebeyos entre los que ha olvidado. ¿Cómo va a recordarlos si no pueden canalizar maná hacia ella? Mestionora se cruzó de brazos y dejó que sus ojos vagaran por el espacio que los rodeaba. ¿Se estaba devanando los sesos o simplemente buscaba una forma de eludir la pregunta? Pasó un largo rato antes de responder. Si conoces a alguien que comparta esos recuerdos en particular, podría canalizar su maná hacia ella. Podría reparar algunas de las conexiones que se cortaron. Los dioses no podían mentir, o no se atrevían a hacerlo, pues el castigo era realmente severo. Sin embargo, Ferdinand pudo adivinar por el lenguaje corporal de Mestionora que había omitido algo importante. Para que se le ocurriera la idea, debía de existir una forma de que Rosemaine recordara a los plebeyos que una vez significaron tanto para ella. No debe ser algo que ella favorezca. Ferdinand no sabía si tendría tiempo de descubrir el método que la diosa intentaba ocultarle, o si sería capaz de descubrirlo por sí mismo, pero ya había tomado una decisión. Haría todo lo que estuviera en su mano para ayudar a Rosemaine a recuperar la memoria. Las experiencias de Rosemaine en la ciudad baja la habían convertido en la mujer que una vez fue. Ahora que ya no las recordaba, el amor por su familia y la ilusión por el futuro parecían haberse desvanecido. Era mucho más fría que antes, y a veces, parecía completamente indiferente. Aunque afirma que soy importante para ella, carece del entusiasmo arrollador que yo solía encontrar tan dominante. Su falta de compasión no había surgido de forma natural, sino porque ya no tenía acceso a sus recuerdos más profundos. Ferdinand estaba resentida con los dioses por lo que le habían hecho y nunca se lo perdonaría. Le devolveré sus recuerdos. Eso sí que es fruncir el ceño, Quinta, dijo Mestionora con una risita cruel. Solo tienes que hacer que suministre los cimientos. Puede sobrevivir sin sus recuerdos, pero morirá prematuramente si no vuelves a teñir su maná. Suministrar la base permitiría a Rosemaine gastar mucho maná en poco tiempo, pero Ferdinand no estaba convencido. No tenía intención de convertirse en la Cent, y era inconcebible que Eglantini consiguiera teñir más maná divino y redibujar las fronteras del país a tiempo para la próxima conferencia de archiduques. No es que a Mestionora le importara escuchar. He separado el maná divino del interior de Main en sus distintos elementos, pero se trata solo de una solución temporal. A medida que su maná se regenere, el poder divino se hará más fuerte y su dolor se intensificará. Date prisa en gastarlo cuando vuelva. La diosa se elevó en el aire y se posó sobre el hombro de Erba-Hermen. Eglantín debió de conseguir aplicar el antídoto, porque el antiguo dios pudo volver a mover los brazos.
Para salvar la vida de Rosemaine, supongo que hubo que llegar a un compromiso. Mestionnora pretendía que Rosemaine llenara la fundación del país por todos los medios. Ferdinand no sabía con qué urgencia esperaba a ella que actuaran, pero no iba a perder ni un momento más. Empezó a elaborar un calendario aproximado mientras Eglantine hacía un voto a la diosa de la luz y a los demás dioses. En un giro desafortunado, el suministro de los cimientos no fue suficiente para gastar por completo el poder divino dentro de Rosemaine. Para colmo, el poder divino se regeneraba a gran velocidad. No tiene sentido. ¿Significa esto que Mestionnora me mintió? ¿O fue este un resultado que ni siquiera ella logró predecir? Ferdinand se planteó volver a teñir a Rosemaine tal y como estaba, pero el rebote fue mucho más intenso que antes. Le cogió la mano y trató de canalizar maná hacia ella, solo para ser rechazado de inmediato. Tan intenso fue el rechazo que Rosemaine ni siquiera se dio cuenta de su intento. Realmente necesitaría ser drenada casi por completo antes de que él pudiera teñirla con maná mortal. Pero, ¿sería suficiente? Incapaz de desechar por completo sus dudas, Ferdinand hizo los arreglos necesarios para que Rosemaine drenara su maná y utilizara los instrumentos divinos para abastecer a su nuevo ducado. Devolvió a la tierra estéril su antiguo esplendor, y los plebeyos que la vieron se regocijaron, cimentando aún más su reputación como avatar divino de una diosa. Fueron cambios bienvenidos, pero agotaron a Rosemaine y no drenaron tanto su maná como se esperaba. Cada día se marchitaba más. Vertí mi maná en los otros instrumentos divinos, ¿verdad? Preguntó Rosemaine. Cualquiera puede usarlos siempre que conozca las oraciones. Podríamos hacer que los demás drenaran los instrumentos por mí, entonces yo simplemente podría rellenarlos. Un hecho muy preocupante. Rosemaine solo pensaba con tanta lógica cuando se veía acorralada. Convencido de que su maná había cambiado lo suficiente como para que valiera la pena seguir probando, Ferdinand le dio una gota de poción de sincronización. Solo para que ella protestara por el sabor. Afirmó que era terriblemente amarga y que le picaba la lengua, muy lejos de la dulzura que había notado antes. No sería capaz de beber maná líquido cuando incluso una simple poción de sincronización le resultaba venenosa. Ferdinand solo pudo concluir que estaba lejos de quedarse sin maná. ¿Su resistencia va a durar lo suficiente como para que podamos drenarla por completo? El maná de Rosemaine se regeneraría, haciendo crecer su poder divino y sometiéndola a más dolor, aunque no hiciera nada más que dormir. Como resultado, había empezado a descansar solo en breves periodos y ahora era reacia a meterse en la cama. Un informe de Lieseleta había explicado que Rosemaine tenía hambre, pero no podía comer. Suponiendo que lo primero fuera el resultado de su maná casi agotado, Rosemaine pronto sufriría una agonía mayor de la que podía imaginar. Tenemos aún menos tiempo del que esperaba. A medida que aumentaba la tensión, el séquito de Rosemaine comenzó a drenar los instrumentos divinos para que su lady pudiera dedicar toda su atención a reponerlos. Funcionó bien, y finalmente perdió suficiente maná para sentir a Ferdinand. Pero su poder divino sigue siendo demasiado grande. No puedo sentir su maná en absoluto. Por el lado bueno, el poder divino de Rosemaine pronto cayó lo suficiente como para que pudiera soportar la poción de sincronización. Aferrándose a esa débil esperanza, Ferdinand llegó a la conclusión de que pronto podría teñir su maná. Volviendo su atención al presente, Ferdinand se dio cuenta de que sus esperanzas pronto se verían truncadas. Observó atentamente a Rosemaine mientras ella respondía a su observación. Eso suena duro. No quiero que sea desgraciado, pero pienso dedicar todo mi tiempo a supervisar mi biblioteca y a leer libros. Todo el tiempo que no pase cumpliendo con mis obligaciones, por supuesto. Hablaba tan despreocupadamente como siempre, pero estaba pálida como el papel. Habiendo percibido la gravedad de su situación, Ferdinand fue a buscar una poción de rejuvenecimiento. Casi hemos terminado, dijo Rosemaine, la intensidad en sus ojos dorados gritando que se negaba a restaurar su maná. Ferdinand volvió a bajar el brazo, con los dientes apretados. Por mucho que pensara que ella lo necesitaba, no podía obligarla a beberlo contra su voluntad. El espejo de agua pasó de mostrar la puerta fronteriza de Frembeltag a la cercana a Ehrenfest. Ferdinand hizo algunos comentarios agradables en un intento de aligerar el ánimo de Rosemaine, pero ella ya no podía hablar.
Solo respondía con unos jadeos entrecortados. Había dejado de intentar disimular su angustia y se aferraba a la placa de piedra Fey con manos temblorosas. No te preocupes, discernió Ferdinand entre los jadeos. Solo un poco más, Rosamine, le dijo, tratando de animarla, pero el trayecto desde su última puerta fronteriza hasta el castillo era cualquier otra cosa menos rápido. Miró con impaciencia el océano oscuro que había aparecido en el espejo de agua. ¿Aún no se ha completado el círculo? ¿Cuánto más tardará? La cabeza de Rosamine empezó a decaer. Las fuerzas la abandonaban y le resultaba insólitamente difícil seguir tocando el plato. Ferdinand la rodeó con un brazo y apoyó una mano sobre la suya, manteniéndolas apretadas contra la piedra Fey. Rosamine, apóyate en mí si es necesario. Pero mantén las manos en el plato. Ferdinand siguió apoyando a Rosamine, que ahora solo estaba parcialmente consciente, y canalizó maná hacia sus manos. Notó cierto rebote, pero ella no reaccionó. Ya falta poco. En cuanto se desplomó, completamente sin fuerzas, el castillo se hizo visible. El círculo mágico estaba completo. Ferdinand canalizó más maná hacia sus manos y no perdió tiempo en recitar una plegaria. Oh diosa del agua Flutrane, portadora de curación y cambio. Oh, 12 diosas que sirven a su lado. Por favor, escucha mi plegaria y préstame tu fuerza divina. Al mismo tiempo, trató de sentar a Rosamine para que pudiera beber. Alcanzó un utensilio cercano que ya contenía poción de sincronización y continuó rezando. Tiñe el reino mortal de tu color divino. En un santiamén, el espejo de agua adquirió un tono verde. El hechizo a gran escala se había completado, pero era demasiado pronto para celebrarlo. Ferdinand abrió la boca de Rosamine y colocó el utensilio en su sitio, permitiendo que la poción de sincronización se vertiera por su garganta. Su maná líquido vendría después. Teñirla ahora impediría que el poder divino se regenerara con su maná normal. Tranquilízate. Ya has hecho esto innumerables veces. Cada uno de sus movimientos tenía un propósito mientras le daba a Rosamine una serie de pociones para consumir. Parecía totalmente tranquilo, como su médico jefe, estaba acostumbrado a medicarla mientras dormía, pero libraba una intensa batalla en su mente. Había demasiado en juego. El tiempo era esencial. Ferdinand tenía que teñir a Rosamine antes de que muriera por falta de maná o de que el poder divino de su interior empezara a regresar. Era mucho más fácil teñirla mientras su maná estaba bajo, pero demorarse demasiado antes de administrarle una poción de rejuvenecimiento significaría su muerte. Deprisa. No te detengas. Ferdinand apretó la mano de Rosamine y canalizó más maná hacia ella. Le costaba respirar y los latidos de su pecho eran tan fuertes que ya no podía medirlos. La poción de sincronización debía de estar funcionando, porque la resistencia de ella a su maná seguía debilitándose. Consideró que había llegado el momento y vertió una poción de rejuvenecimiento en la garganta de Rosamine. Ahora solo tenía que esperar a que recobrara el conocimiento. Ferdinand esperó, pero no ocurrió nada. Incluso cuando Rosamine volvió a tener una cantidad saludable de maná, permaneció desplomada contra él. Un sudor frío le recorría la espalda. Tenía la garganta tan seca que le dolía tragar. Rosamine. Despierta. Rosamine. Ferdinand aumentó la cantidad de maná que vertía en ella. La hizo pasar por su organismo para evitar que se formaran grumos inducidos por la muerte. Había suficiente resistencia para causarle dolor o al menos incomodidad, pero ella permanecía completamente inmóvil. Cada vez que respiraba parecía más débil que la anterior, y cuando Ferdinand trató de comprobar su pulso, descubrió que era preocupantemente débil. ¿Hemos llegado demasiado tarde? Habían hecho todo lo posible para eliminar el poder divino que ponía en peligro la vida de Rosamine. ¿Todavía no había sido suficiente? ¿Debería haber administrado la poción de rejuvenecimiento antes? Tal vez habría tenido más sentido administrarle el mismo tipo de poción de rejuvenecimiento que le había dado a Gervasio. La desesperación y el arrepentimiento clavaron sus afiladas garras en su mente mientras sus pensamientos corrían desenfrenados. Pero aún no había terminado. Ferdinand se llevó una mano a la boca de Rosamine,
comprobando una vez más su respiración. Luego levantó la vista. ¿Cuántas veces había estado al borde de la muerte? ¿Cuántas veces había pensado que su vida había terminado? Había creído sinceramente cuando estaba atrapado en la sala de reposición de Maná de Arensbach que iba a morir. Incluso entonces, cuando había perdido por completo la voluntad de luchar, Rosemaine había seguido adelante. Había hecho todo lo que estaba en su mano para salvarle, y era lógico que él hiciera exactamente lo mismo por ella. Recurriría a cualquier cosa, incluso a registros dudosos de fuentes antiguas y poco fiables, para despertarla de nuevo. Los dioses pueden recuperar su maldición. Ferdinand convirtió su estape en una pluma y continuó mirando hacia arriba. Oh dioses, escuchen mi clamor. La diosa de la sabiduría me ha engañado. El poder divino de Rosemaine no se desvaneció, incluso después de haber suministrado los cimientos de Jürgen Schmidt. ¿Es este el resultado que desean? Mezclando palabras de resentimiento, Ferdinand tomó el círculo mágico más maravilloso que había visto nunca y lo dibujó en espejo. Era una cruel corrupción del círculo que solo existía para bendecir a otros, el mismo que Rosemaine había usado una vez con él. Rosemaine ha rezado a los dioses más que nadie. Ella, de todas las personas, merece vivir. Si tienes que maldecir a alguien, entonces maldíceme a mí. Devolveré las bendiciones que recibí. Retira el tormento que le has impuesto y concédele la bendición que merece. Según los registros antiguos, para romper la maldición de un dios se necesitaba la bendición de un dios de rango superior. Para protestar contra una maldición de un subordinado, se rezaba a un primario. Para protestar contra una maldición de los 5 eternos, se rezaba a los dioses supremos. La maldición de Rosemaine tenía muchas fuentes, así que Ferdinand rezó a todos los elementos. Para disipar una maldición divina, la víctima también necesitaba que la bendición que había concedido a otro le fuera devuelta libremente. Ferdinand devolvería la que Rosemaine le había dado, aunque solo anularía la que él había recibido. Usaré la bendición que Rosemaine me dio por su bien. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos sin fin. Oh poderosos 5 eternos que gobiernan el reino mortal. Oh diosa del agua Flutrane, oh dios del fuego Leidenschaft, oh diosa del viento Chutzaria, oh diosa de la tierra Geduld, oh dios de la vida Ewigelieve. Escucha mi llamada y corrijan su error. Te devuelvo la bendición que recibí para que me concedas una verdadera. El círculo mágico respondió a su plegaria, y la bendición que una vez había recibido de Rosemaine apareció en su cuerpo en forma de luz. Se trasladó a las distintas piedras Face que había sobre los cimientos, haciendo que cada una brillara a su vez. Ignorando el espectáculo, Ferdinand cogió las herramientas mágicas de búsqueda de memoria que le permitirían ver directamente los pensamientos de Rosemaine. Tenía intención de utilizarlas cuando Rosemaine recuperara la conciencia, pero ya no veía motivo para esperar. Entrelazaría su maná, sus recuerdos, sus mentes y sus vidas. Una vez colocadas las herramientas, Ferdinand tocó sus piedras Face. El maná surgió y sus mentes se sincronizaron. La luz arcoíris de la bendición fluyó por el aire, contenida en las paredes de marfil de la fundación, y fue absorbida lentamente. Solo cuando se desvaneció la última parte de la luz, volvió a llover, regresando por completo a Rosemaine. Su tenue resplandor amarillo se asemejaba a la última bendición que cierta aprendiz de doncella de santuario otorgó a Ferdinand, aunque la sincronización le impidió reconocerla. Capítulo 752. Recuerdos. En medio de la oscuridad, la sensación que me despertó fue un sabor dulce en la boca. Pensé que tendría que pedirle a Gretia que preparara un poco de enjuague bucal cuando, de repente, noté que alguien pronunciaba mi nombre desde lejos. Se repitió una y otra vez, hasta que acabé por reconocerlo. ¿Eres tú, Ferdinand? Dioses. Responde más rápido la próxima vez. Su prisa por quejarse parecía un poco injusta. Respondí en cuanto me llegó tu voz. Dicho esto, no puedo verte. ¿Estás cerca? Mirara a donde mirara, parecía estar solo en la oscuridad. La inquietud surgió en mi interior. Tranquilízate, dijo. Utilicé una herramienta mágica para conectar nuestras mentes y nada más. Ah, claro. Ibas a hacerlo cuando terminaras de teñir mi maná.
¿Significa eso que hemos terminado? Canalicé el maná hacia ti y casi no encontré resistencia. El proceso aún no ha terminado, pero podríamos decir que estás casi totalmente teñido con mi maná. Era bueno oírlo. Teñirme de su maná significaba liberarme de aquel maldito poder divino, y a todos los efectos, recuperar mi antiguo maná. Me di cuenta de que el sabor dulce de mi boca debía de ser una poción de sincronización. Rosemaine, ahora compartiré contigo mis recuerdos sobre tus seres más queridos. Solo podemos esperar que eso te anime a recordarlos por ti misma. Todos ellos son plebeyos, por lo que no pueden simplemente canalizar maná en ti. Haz todo lo posible por recordar quiénes eran para ti, la persona que eras entonces, y por qué significaban más para ti que la biblioteca de una diosa real. Es imprescindible que los recuerdes. Ferdinand adoptó un tono severo, como si me estuviera dando una orden, pero algo en su voz me hizo pensar que me estaba suplicando. Normalmente era tan seco y monótono que al oír la emoción en su voz me di cuenta de su desesperación. Yo también quería recuperar mis recuerdos perdidos. Juré entonces que lo haría, costase lo que costase, y entonces recordé que la herramienta de memoria sincronizaba nuestras emociones. La última vez que la habíamos utilizado, yo había revivido el pasado con más claridad de lo habitual, pero mis recuerdos y emociones habían sacudido a Ferdinand por todas partes. Esta vez, voy a experimentar tus recuerdos y emociones, ¿verdad?, le pregunté. Me resisto a hacerlo, pero sí. Nuestras emociones ya debían de estar sincronizadas. La reticencia, la duda y la resignación se abatieron sobre mí como olas. Ferdinand debía de odiar la idea de que yo accediera a sus recuerdos. Fue grosero por mi parte, pero me entusiasmó un poco ver más allá de su pétrea máscara. Comencemos, dijo. El vacío negro se transformó de repente en el templo. Era como si nos hubiéramos teletransportado. Por el paisaje que pasaba, me di cuenta de que nos dirigíamos a los aposentos del sumo obispo. Ferdinand era mucho más alto que yo, así que era refrescante ver las cosas desde su perspectiva. Quiero mirar allí, dije. A pesar de mis intentos de girar la cabeza, solo veía lo que Ferdinand miraba. No. Estás experimentando este recuerdo como yo lo hice una vez. Frente a la puerta había un sacerdote gris que no reconocí. Arno pidió que nos dejaran pasar y no tardamos en encontrarnos en presencia del antiguo sumo obispo. Antes lo había visto como un viejo abuelo genial, pero ahora podía ver el brillo desagradable en sus ojos. No me gusta Besewans, pero verlo así es bastante nostálgico. Musité en voz alta. Oh, oye. Ahí estoy yo. Una versión más joven de mí, con el uniforme de aprendiz de la compañía Gilberta, entró a la habitación con un hombre y una mujer que no reconocí. Era tan bajita que apenas llegaba a las caderas de Ferdinand. Podría haberme tapado la cara con las mangas sin necesidad de levantar los brazos. ¡Santo cielo! Era tan pequeña. Exclamé. ¿De verdad te parezco así? Vaya. ¿Alguna vez te preocupó pisarme por accidente? ¿Cómo puede ser esa tu primera pregunta? Santo cielo. Deja de fijarte en tu estatura y presta más atención a la pareja que entró contigo. Son tus padres. Tu padre, Gunther, trabaja como soldado y te custodió en Hase. Tu madre, Effa, es tu tintorera personal, a la que concediste el título de renacentista. De repente se me ocurrió lo poco que recordaba de la ciudad baja. Recordaba los negocios y contratos que había hecho con Benno y Mark, pero casi nada sobre mi familia o sobre vivir allí. ¿Esos son mis verdaderos padres? Dudaba que Ferdinand me estuviera mintiendo, pero no podía creerlo. No tenía recuerdos que me hicieran sentir genuino. La pareja se colocó de forma protectora frente a mí, enfrentándose a Besewans mientras éste les exigía que me entregaran. Me niego, dijo el hombre. Mai no podrá sobrevivir aquí como sirvienta. Así es, añadió la mujer. Incluso sin el devorador, Mai es muy débil y enfermiza. Es el tipo de niña que se desmaya 2 veces durante una ceremonia de bautismo y acaba postrada en cama durante días con fiebre. No aguantaría en el templo. La sangre se me escurrió de la cara mientras me preparaba para lo peor. Solo eran plebeyos.
¿Por qué se habían atrevido a oponerse al sumo obispo? ¿Quieren ser ejecutados? Respiré hondo. Como era de esperar, Besewanst estaba furioso porque unos simples plebeyos le desafiaban. Invitó a varios sacerdotes grises más a la sala y les ordenó que me capturaran, diciendo que ejecutaría a cualquiera que intentara intervenir. Sospechaba que así era como había acabado en el templo. Mis supuestos padres habían hecho todo lo posible, pero al final cedieron. O eso creía yo. En respuesta a la amenaza del sumo obispo, el hombre declaró que haría todo lo posible por protegerme, y luego empezó a apartar a los sacerdotes grises a puñetazos y patadas. Su repentino arrebato me conmocionó tanto que retrocedí un paso nervioso. No importaba si eran el sumo obispo o un noble de otro ducado, tu padre se enfrentaba a cualquiera que pudiera poner en peligro a su preciada hija, dijo Ferdinand, con su voz retumbando en mi cabeza. ¿Te imaginas mi sorpresa cuando conocí a tu familia? A decir verdad, no sabía qué responder. Estaba acostumbrada a que Ferdinand ocultara sus emociones, pero aquí las llevaba en la manga. Su voz estaba teñida de envidia y nostalgia. Puedo, dije finalmente. A mí también me sorprende. No tiene sentido de la autopreservación, ¿verdad? Más razones para creer que es tu padre, rió Ferdinand. Ya veo lo que te inspiró a seguir luchando por mí incluso cuando todos los demás te decían que te rindieras, cargar contra Arensbach con los caballeros de Dunkelfelger pisándote los talones. Pensé que ver a una persona enloquecer aterrorizaría a cualquiera, pero Ferdinand pareció percibirlo como un profundo acto de compasión. Le conmocionó ver a dos personas despreciar su estatus para proteger a su hija, pero también aprobó profundamente sus acciones. ¿Así que hay padres que literalmente lucharían por proteger a sus hijos? Una escena distinta se apoderó de mi vista, permitiéndome vislumbrar a otro hombre y otra mujer. Esta debe ser la guía de la diosa del tiempo, dijo el hombre con expresión algo preocupada. Me pareció que se parecía a un Sylvester más viejo y de aspecto más amable. Supongo que Glubklitat tiene sus pruebas para todos nosotros, añadió la mujer. Tenía el pelo rubio como plumas y un rostro apacible. ¿Y estos dos son? Los estaba mirando, lo que significaba que debía de estar mirando a través de los ojos de un joven Ferdinand. Solo duró un instante antes de que volviéramos al templo, pero no podía fingir que no había ocurrido. ¿Era ese hombre el anterior a Oberenfest? Pregunté. Concéntrate en lo que tienes delante. Estamos aquí para recuperar tus recuerdos, respondió Ferdinand, esquivando claramente la pregunta. Eras igual que Gunther, incapaz de quedarte de brazos cruzados cuando los que te importaban estaban en peligro. Eso no lo sé, protesté. Creo que me he quedado de brazos cruzados en muchas ocasiones. Como si fuera una señal, mi joven yo empezó a aplastar al antiguo sumo obispo. Mis ojos cambiaban de color como si una película iridiscente los cubriera, y una fina niebla amarilla parecía irradiar de mi cuerpo. Estaba indignada y hacía todo lo posible por proteger a mis aparentes padres. Tú eres el que está haciendo el ridículo. No te atrevas a tocar a mi mamá y a mi papá. Mamá y papá. Las palabras resonaban en mi mente. Solía decirlas todo el tiempo. Una intensa oleada de nostalgia me inundó e hizo que me doliera el pecho, pero incluso entonces, mis recuerdos se sentían lejanos. Incluso mientras veía a mis supuestos padres desafiar al sumo obispo por mi causa y a mi joven yo alborotar por ellos, no podía entender mis propias emociones. Recurrir a la violencia no tenía sentido. Seguramente habría sido mejor para todos que cedieran y permitieran que el templo me llevara. Era mucho más fácil empatizar con los sentimientos de Ferdinand sobre todo el incidente. Le conmovía verme luchar por mi familia a pesar de ser tan diminuta, pero también le angustiaba que estuviera cometiendo un crimen del que nunca podría recuperarme. Sigo sin acordarme de ellos. Dije. Solía tener una madre y un padre, eso lo entiendo, pero el resto sigue siendo un misterio para mí. Era tan frustrante que casi podía llorar. Por mucho que quisiera recordar a esas personas, mi mente se negaba a cooperar. Quizá debería enseñarte a otra persona, respondió Ferdinand. En un instante, nuestro entorno se transformó en la habitación del sumo sacerdote. Estaba acostumbrado a estos aposentos, pero los muebles estaban colocados de una forma que no reconocía.
Estábamos sentados alrededor de una mesa con los padres de Ralph a nuestra derecha, Mark y Beno a nuestra izquierda, y un chico rubio que no reconocí frente a nosotros. ¿Qué estamos viendo?, pregunté. ¿Recuerdas a todos los presentes? A todos menos al chico que tenemos enfrente. Así que reconoces a Mark y Beno. Efectivamente. Recordaba haberles vendido papel vegetal y haberles pedido que me prepararan las herramientas que necesitaba para fabricar más. Se llama Lutz, me explicó Ferdinand. Sus padres están sentados a nuestra derecha. Yo solo los veía como los padres de Ralph. Supongo que eso significa que Lutz era importante para mí. Sí. Hacía papel cuando tú no podías, trabajaba en la tienda de Beno, llevaba a los huérfanos del templo al bosque y difundía la imprenta por todo Ehrenfest como un Gutenberg. Él era tus brazos y piernas dentro de la industria de la imprenta, alguien que, a tus ojos, era equivalente a la familia. ¿Equivalente a la familia? Mira, dijo Ferdinand, indicando a Dade, que buscaba torpemente las palabras adecuadas. Defendiste a Lutz cuando se escapó de casa, harto de que sus padres le impidieran seguir sus sueños. Tu deseo en aquel momento era resolver los problemas de su familia. Si eso resultaba inútil, tu plan de respaldo era que Beno lo adoptara. ¿Pero por qué estás aquí?, pregunté. Era extraño ver a Ferdinand involucrado en los problemas de una familia plebeya. Usted era el director del orfanato, pero aún era demasiado joven para permitir la adopción de Lutz. Acepté dar mi nombre en tu lugar. Eran puros negocios. Eso dijo, pero percibí algo más profundo. Su experiencia con la familia de Maine le había hecho querer aprender más sobre las relaciones plebeyas en general. Mientras la discusión avanzaba, Ferdinand observaba atentamente a Carla y Dave. Los padres de Lutz hablaban con crudeza y se mostraban poco educados, pero era evidente para todos lo mucho que querían a su hijo. Bueno, para todos menos para Lutz. Ferdinand envidiaba al chico por ser tan querido, pero también le exasperaba que alguien pudiera ser tan obtuso. Aún así, Ferdinand dirigió la conversación de tal manera que los padres de Lutz pudieran explicarse adecuadamente. Gracias a él, a medida que avanzaba la reunión, Lutz pasó de estar tenso a sentirse completamente tranquilo. Como les dije el otro día, después de pensar en las habilidades de Lutz y en mis planes futuros para abrir tiendas, he llegado a la conclusión de que me gustaría convertir a Lutz en mi sucesor, dijo Beno. A partir de ahí, la conversación giró en torno a la posible adopción. Dave se opuso abiertamente a la idea. Se te da bien llevar un negocio y apostaría a que eres un hábil comerciante, dijo. Incluso tienes corazón para perdonar todos los problemas que te ha dado Lutz. Pero no serías un buen padre. A Ferdinand le sorprendió la valoración. De repente parecía más en guardia contra Beno y desarrolló un interés aún mayor por la naturaleza familiar de los plebeyos. Por favor, explícame por qué crees que no sería un buen padre. ¿Tiene Beno mala reputación o algo por el estilo? Dave se volvió entonces hacia Beno. Por muy bueno que seas en tu trabajo, estás intentando adoptar a un niño no por él, sino por tu negocio. Nadie así sería un buen padre. Los padres no pueden pensar en todo como más y menos. ¿Me equivoco? Beno no fue el único al que aquello le pareció chocante. Ferdinand casi soltó un grito ahogado. En su cabeza, un hombre repetía dos frases cortas: la guía de la diosa del tiempo y por el bien del ducado. No reconocía la voz, pero por la resignación que sentía Ferdinand podía adivinar que debía de tratarse del anterior Ehrenfest. ¿Eso quiere decir que el anterior Aub no fue un buen padre para Ferdinand? Quiero decir, dijo abiertamente que solo sacó a Ferdinand de la villa Adalgisa porque beneficiaba a Ehrenfest. Nadie se dio cuenta de que Ferdinand hacía una pausa mientras intentaba estabilizar su respiración. Todos estábamos demasiado concentrados en el intercambio de Dave y Beno y en los murmullos llorosos de Lutz cuando por fin aceptó lo mucho que sus padres se preocupaban por él. Vamos. Nos vamos a casa, mocoso. Lutz sonrió mientras su padre le daba un ligero golpe en la cabeza, y una vez más, Ferdinand lo observó con envidia. A sus ojos, su relación era tan deslumbrante como el sol. Un niño plebeyo había disfrutado desde su nacimiento de una cierta calidez que Ferdinand nunca llegaría a experimentar.
Me dolía el corazón. Una vez le dije a Ferdinand que el anterior Aub lo había acogido por necesidad y que Sylvester y yo lo necesitábamos de la misma manera. En retrospectiva, debía de ser lo último que quería oír. Su valor o lo que sea no me importa. Me preocupo por él incondicionalmente. ¿Él lo sabe? Agotado, Ferdinand observó cómo sus ayudantes limpiaban la habitación. Luego recordó a la plebeya sentada a su lado y miró a Main, que seguía aferrando la herramienta mágica para bloquear el sonido como se le había ordenado. Parece que a su familia le irá bien, le dijo Ferdinand. Si no recuerdo mal, resolver el problema y devolver a Lutz a casa era tu solución ideal. Sí, respondió ella. Es perfecta. Y entonces, Main empezó a llorar de alegría. Era desagradable reír y llorar tan abiertamente. Ferdinand le advirtió que parara, que estaba actuando como una esclava de sus emociones, pero ella se limitó a responder que estaba demasiado encantada. Lutz, me alegro tanto de que las cosas hayan salido bien. Ferdinand la miró. A pesar de no estar directamente implicada, Main parecía sentir las mismas emociones que Lutz. Podía sentir la genuina curiosidad de Ferdinand por el hecho de que sintiera algo tan fuerte por alguien que ni siquiera estaba emparentado con ella por sangre. Me pregunto qué tendría que hacer para. Rose Main. ¿Te acuerdas de Lutz? Gu. Mis ojos se abrieron de par en par y mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera podía recordar lo que Ferdinand estaba pensando. Lo siento, ¿Vienes otra vez? Te he preguntado si te acuerdas de Lutz. No, no me acuerdo. Pero debo haberme preocupado mucho por él para haber derramado lágrimas de pura alegría. Más que eso, sin embargo, ahora entendía que Ferdinand estaba profundamente obsesionado con la familia y los padres. Sentía menos curiosidad por Lutz, a quien ni siquiera recordaba, y más interés por sondear a Ferdinand ahora que nuestras emociones estaban sincronizadas. Decir que era como de la familia para mí debía de significar más para él de lo que yo había imaginado. Continué, quizá porque sigo sin recordar a ese tal Lutz, soy incapaz de empatizar con la Main que vemos aquí. ¿No le recuerdas en absoluto? Preguntó Ferdinand. ¿Ni siquiera ahora que has visto su cara y le has oído hablar? En absoluto. Antes, cuando veía a esas personas que debían ser mis padres, sentía que casi conectaba con algo. Pero con Lutz, no siento nada en particular. Noté una oleada de sorpresa y preocupación en Ferdinand. Por un lado, ¿le irritaba que Lutz le importe tanto? Por otro, seguía devanándose desesperadamente los sesos en busca de recuerdos que pudieran ayudarme a recordar. Probablemente no debería admitir que estaba demasiado centrado en Ferdinand como para pensar en nadie más. Sobre todo, cuando se toma la molestia de mostrarme recuerdos con Lutz. Quizá podríamos probar con recuerdos de tu mundo onírico, dijo Ferdinand. Quizá te resulte más fácil conectar con ellos. Me pareció innecesario, mis recuerdos como Urano ya estaban intactos, pero debía de proponerlo por alguna razón. Decidí seguirle la corriente, queriendo saber cómo podría afectar el otro mundo a su estado emocional. Es mi salón. Ah, esto me lleva de vuelta. Habíamos pasado de los aposentos del sumo sacerdote a mi casa en la tierra, un lugar al que nunca podría volver, por mucho que lo deseara. Ya que estamos aquí, ¿qué tal si buscamos algunos libros? Dije. Revisemos mi habitación. Nunca me llevaste allí, así que no hay recuerdos relevantes que podamos visitar. ¡Gah! ¡Qué gran metedura de pata! Bien, la biblioteca o las librerías de antes servirán. Llévame a algún sitio con libros. Me niego. Me moría de ganas de volver a los libros de mis tiempos como Urano. Ferdinand, mientras tanto, se alegraba de que no tuviéramos acceso a mi habitación, pues pensaba que dejarme leer era una pérdida de tiempo. Su crueldad no tenía límites. Ignorando por completo mi invitación a ir a algún lugar con libros, Ferdinand se acercó a una estantería decorada con artesanías y señaló un artículo en particular. Esta era la base de las horquillas de encaje que llevas, ¿no? Recuerdo tu explicación. Lo es, pero, vaya. Me sorprende que lo recuerdes tan bien, teniendo en cuenta que solo lo viste una vez.
Los detalles de aquella conversación me resultaban borrosos, pero Ferdinand evidentemente los recordaba todos. Debía de tener algo que ver con la estructura de nuestros cerebros. Estaba dándole vueltas a la idea cuando Ferdinand se tensó un poco. Era extraño tener un acceso tan directo a sus emociones. Estaba tan acostumbrada a tener que estar atenta al más mínimo movimiento de su ceño. Ferdinand, ¿pasa algo? ¿Recuerdas quién hizo la primera horquilla que le vendiste a Beno? ¿Recuerdas para quién se hizo? Rebusqué en mis recuerdos mientras él esperaba pacientemente mi respuesta. Recordaba haber introducido las horquillas como nuevo producto cuando nuestra producción de papel empezó a estabilizarse. El maestro del gremio había querido una horquilla nueva para el bautizo de Frida, y la cantidad de dinero que había ganado me había parecido absurda en aquel momento. Pero mi primera horquilla. Realmente no estoy seguro de por qué la hice. No, respondí. Que yo sepa, era para Turi. ¿Mi artesana de horquillas? Rara vez tengo oportunidad de verla, pero estuve presente cuando te entregó una de tus nuevas horquillas. Nuestro entorno volvió a cambiar. Esta vez estábamos en el despacho del director del orfanato, por una razón que reconocí enseguida. Fue entonces cuando recibí la horquilla de Lady Eglantine, dije. ¿Recuerda, entonces, la razón por la que me mira con tanto desagrado? No creo que lo hiciera, aunque me volvieran los recuerdos. Al decirlo, la Rosemaine de sus recuerdos parecía vigilada y especialmente contrariada. A Ferdinand, por su parte, le disgustaba verla frunciendo el ceño cuando él se tomaba un tiempo de su apretadísima agenda para comprobar un encargo de la familia real. Desahogó sus frustraciones acercándose a ella y pellizcándole la mejilla hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas, revelando su lado inmaduro. Realmente se estaba desahogando. Esa es Turi, dijo Ferdinand, señalando a una chica de pelo verde trenzado. Podía percibir su ansiedad por saber cómo reaccionaría la otra Rosemaine al verla. Acababa de despertar de una jurebe, y habían pasado 2 años enteros desde su último encuentro. Al ver que estaba más tensa de lo habitual, se llevó una mano a la cadera para poder sacar una piedra fey en el momento en que sus emociones estallaran y ella perdiera el control de su maná. Rosemaine miró fijamente a Turi. Una leve sonrisa surgió en sus labios, y la tensión pareció drenarse de su cuerpo. Pude ver el amor y la compasión en los ojos azules de la joven artesana, el mismo amor y compasión que había visto en mis supuestos padres. Recuerdo aquella calidez. He traído humildemente una horquilla para usted también, Lady Rosemaine. Turi me había hecho una horquilla de primavera durante mis 2 años de letargo. Rosemaine sonrió tan cálidamente como si acabara de ver un libro y pidiera ayuda para ponérselo. Por un momento, Turi miró cautelosamente a Ferdinand. Luego quitó la horquilla que llevaba Rosemaine y la sustituyó con ternura por la nueva. Sus manos eran tan amables y suaves que me colocó el adorno en el pelo y arregló los últimos mechones sueltos. ¿Me queda bien?, preguntó Rosemaine. Lo hice a su medida, Lady Rosemaine. Queda perfecto. Rosemaine y Turi intercambiaron una mirada y sonrieron. Me di cuenta por sus expresiones de lo mucho que apreciaban el breve momento que estaban pasando juntas. No quiero que esto termine. Un único pensamiento vagó por mi mente, aunque no sabría decir si pertenecía a Ferdinand o a mí, él estaba tan cautivado como yo por la escena que se desarrollaba ante nosotros. Le tocaba la fibra sensible ver cómo Rosemaine seguía intentando acercarse a sus seres queridos, de los que estaba separada, y cómo su familia hacía todo lo posible por acortar distancias. No era culpa suya, desgraciadamente, teníamos las manos atadas, pero se sentía abrumado por el remordimiento de haberme separado de ellos y haberme permitido perder 2 años de mi vida. Su remordimiento es tan extremo, como si tuviera un peso inmenso e inamovible en la conciencia. Nunca esperé que se sintiera tan culpable. Quería decirle que se tranquilizara y que no había hecho nada malo, pero me detuve. Tal y como estaban las cosas, no tenía una imagen completa. Solo podía pensar en todas las veces que me había salvado. Me pregunté si mi opinión cambiaría cuando recuperara el acceso a los recuerdos de esas personas que él decía que eran miembros de mi familia, así que me tragué mis palabras de consuelo y dije otra cosa en su lugar. Ferdinand, ¿recuerdas por qué hice mi primera horquilla?
Beno me dijo que la hiciste por el bien de tu hermana mayor, Turi. Toda tu familia la creó para celebrar su bautizo. Como si nada, nuestro entorno cambió y volvimos a la cámara del sumo sacerdote. Mark y Beno nos miraban fijamente. ¿Qué es esto?, preguntó Beno, abriendo una caja que contenía la horquilla que yo había llevado en mi bautismo noble. Como nos pidieron, utilizamos el hilo más fino al que tuvimos acceso. Las horquillas de este estilo se introdujeron por primera vez cuando una niña hizo una para la ceremonia de bautizo de su hermana mayor y luego vendió el diseño a mi tienda. Creemos que sería perfecto para celebrar la ceremonia de bautizo de Lady Rosemaine. Oh. También Ferdinand lo consideró un regalo ideal para mí, ya que estaba estudiando mucho para convertirme en un noble como Dios manda. Tenía razón, por supuesto, porque recordaba haber llorado cuando lo recibí. Solo que no recordaba por qué había llorado. Turi, que tiene experiencia en la fabricación de horquillas para aprendices de doncellas de santuario, trabajó con su madre para tejer el hilo, mientras su padre tallaba el palito en madera. Seguro que Lady Rosemaine estará encantada de recibirlo. Le dedicó a Ferdinand la misma sonrisa inquebrantable que lucía cuando estaba seguro de su victoria. En un abrir y cerrar de ojos, Beno desapareció y volvimos a estar en mi antiguo salón. ¿Te acuerdas?, preguntó Ferdinand. Me refiero a cómo hiciste las horquillas. Dada tu obsesión por los libros, supongo que te cansaste de crear esos adornos tan pronto como abandonaste el bordado. Siempre me preocupa cuando te lanzas a una nueva empresa por capricho, así que tus padres y tu hermana mayor debieron de inquietarse cuando les propusiste tus horquillas. O quizá cooperaron alegremente desde el principio. Al fin y al cabo, son tu familia. Un vago recuerdo surgió en el fondo de mi mente. Le pedí hilo a alguien y vi cómo mis manos empezaban a hacer ganchillo con una aguja de ganchillo tallada con precisión. Percibí gente a mi alrededor, aunque solo aparecían como formas vagas. Lo hicieron. O al menos, eso creo. Puedo ver a alguien tocando los pétalos terminados, aunque no puedo distinguir su identidad. Alguien elogió mi trabajo y lo calificó de asombroso. ¿Pero quién? A Ferdinand debió parecerle prometedor, porque la esperanza se le hinchó de repente en el pecho. Debes de estar pensando en tu familia. Sus ojos se volvieron hacia una cesta que había cerca. Quizá también tejieron juntas. Mi madre de los tiempos como Urano siempre se había apresurado a empezar nuevos proyectos y luego perdía el interés a mitad de camino, dejándome que los terminara sola. Estas figuras de mi época plebeya, sin embargo, debían de haber trabajado a mi lado. Me aferré a los fragmentos que pude, tratando desesperadamente de recordarlos. Tinta, pegamento para cuero, rincham, velas, jabón, nunca podrías haber hecho todas estas cosas tú sola. ¿Quién te cuidaba cada vez que tenías fiebre? ¿Quién te mantenía cuando estabas demasiado enferma para salir a la calle? Debes recordar los sermones que te daban los que se preocupaban por ti. Varias voces resonaron en mi mente. Vamos, Main. ¿Podrías quedarte quieta? Main, ¿qué estás haciendo? Venga, vamos. Reconocí las voces, pero no pude ponerles nombre. Siguieron hablando por encima de las demás y el clamor se hizo tan intenso que empezó a dolerme la cabeza. Estaban tan enfadados y tan preocupados. Yo no podía ayudar en nada, ya que estaba tan enferma y débil, pero por eso siempre estaban ahí para mí. Los ojos se me calentaron y las lágrimas me nublaron la vista. Se notaba que esos recuerdos eran preciosos para mí. Sin embargo, no recuerdo haberme preocupado nunca por ellos. ¿No es eso cruel? Los libros son todo mi mundo. Lo único que me importa más eres tú, Ferdinand. Sí, porque soy el único que ha canalizado maná en ti desde que Mestionora cortó tus recuerdos. Tu amor por tu familia es tan profundo como para ahogar un océano. Podía sentir una tormenta de emociones agitándose dentro de Ferdinand, relación, resignación, pena, y un deseo de que recuperara mis recuerdos perdidos tan pronto como pudiera. Su ansiedad me hizo sentir ansiedad a mí también. Ferdinand continuó, solo cuando me sincronicé contigo y me asomé a tus recuerdos, descubrí el tipo de compasión que sientes por tu familia. No se parecía en nada a la que sentía por Sylvester y nuestro padre.
Si alguien no tiene corazón, soy yo. Tus emociones son demasiado fuertes y sinceras para que se te pueda aplicar ese término. De repente nos vimos transportados a la mesa del comedor, donde mi madre estaba comiendo delante de mí. Podía ver arroz recién cocido, natto, sopa de miso, rabo amarillo teriyaki, carne con papas, verduras variadas y diversos encurtidos. Era el mismo festín que vio Ferdinand cuando se asomó a mis recuerdos. A pesar de no haber comido nunca estos platos, sigo sintiendo nostalgia de ellos. Reflexionó Ferdinand. ¿Te recuerdan a la cocina de tu propia madre? No, lo digo porque me he sincronizado contigo. Tengo más nostalgia de las comidas que ideabas en Ehrenfest, como descubrí mientras estaba atrapado en Arensbach. ¿Era realmente un cumplido? Ahora que estábamos enlazados, podía sentir que él solo estaba contento de comer comida que definitivamente no había sido envenenada. Yo creía que era un auténtico gourmet, un amante de las comidas sabrosas, pero su verdadero nivel de exigencia era escandalosamente bajo. Ferdinand, ¿qué clase de vida debes haber vivido para considerar un lujo la comida no envenenada? La comida que teníamos delante cambió de comida japonesa a algo parecido a carne asada. Ferdinand empezó a atragantarse, luchando desesperadamente contra las ganas de vomitar, y el dolor que estaba experimentando se disparó a través de mí también. Una mujer de pelo rubio, ojos verdes fríos y sonrisa cruel se limitaba a mirar. Me recordó a una de Tlinde más vieja. Tonta. Escupió Ferdinand. La mujer desapareció y volvimos a sentarnos con mi madre. Elige tus palabras con cuidado, no sea que veas demasiado. Recuerdos de esa naturaleza solo te impedirán recordar a tu familia. Pude adivinar por el odio que se arremolinaba en su interior que la escena que acababa de presenciar había sido en otro tiempo algo cotidiano para él. Imagino que esa mujer era Verónica, dije. Puede que no estés de acuerdo, pero creo que mereció la pena ver ese recuerdo, aunque solo fuera por un momento. Ese vistazo a tu pasado me hace darme cuenta de lo afortunada que fui. Sí, es cierto, respondió Ferdinand largamente. Verdaderamente fuiste apreciada y criada con amor. Mi madre de los tiempos como Urano me quería, podía verlo en sus ojos. Mi corazón palpitaba de alegría al pensar en todos los cuidados y atenciones que había recibido durante mi infancia. Como estaba viendo este recuerdo a través de Ferdinand, que lo había presenciado mientras espiaba en mi mente, percibí la incertidumbre que le había invadido al ver a una madre que se preocupaba abierta e incondicionalmente por su hijo. Yo, por mi parte, había sentido pesar, remordimiento, nostalgia y amor. De hecho, de todas mis emociones discordantes, el amor reinaba por encima de todo. Pensé en mi familia en la tierra, a la que nunca volvería a ver, y en la familia con la que estaba pasando el tiempo, y un único pensamiento apareció en mi mente. Realmente los quiero a todos. Ferdinand. No recuerdo a mi familia de antes, pero creo que mis sentimientos por ellos se están volviendo. Realmente son preciosos para mí. Los adoro tanto a todos, pero simplemente no los conozco. Estábamos tan cerca de un gran avance. Podía ver sus caras, oír sus voces e incluso repetir sus nombres, pero no podía acceder a mis recuerdos perdidos. Una fina membrana me impedía recordar el tiempo que pasé con aquellos que me importaban. No los di por sentados, ¿verdad?, pregunté. Por favor, dime que les demostré a todos lo mucho que me importaban. Ferdinand hizo una mueca de dolor y nuestro entorno volvió a cambiar. Volvimos a los aposentos del sumo sacerdote. Padre y Sylvester están aquí, pero ¿cuándo fue esto? Mientras intentaba entenderlo, Arno anunció la llegada de unos visitantes. Ferdinand pronunció el saludo habitual para los invitados, momento en el que Fran hizo pasar a mi familia a la sala. Mi padre y Turi iban tomados de la mano, mientras mi madre llevaba a un bebé en un fular. Main. Turi se separó de papá y, con una sonrisa deslumbrante, corrió hacia Main, que vestía la túnica de aprendiz de doncella de santuario azul. Me rodeó con los brazos, se apartó y empezó a comprobar que no estaba herida. Lo hacía con tanta naturalidad que adiviné que lo había hecho siempre. Papá estaba súper herido y vino a buscarnos con cara de susto. Incluso dijo que mamá tenía que llevar a Camila al templo,
así que me asusté mucho de que te hubiera pasado algo, Main. Me alegro mucho de que estés a salvo. Turi parecía realmente aliviada de que su hermana pequeña estuviera bien. Su amor por mí resonaba con el mío por ella, y una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro. Ferdinand, en cambio, estaba apesadumbrado mientras nos observaba. El hecho de que hubiera encontrado la forma de salvar a la familia de Main era motivo de celebración. Pocos plebeyos sobreviven a la oposición a un noble, pero significaba cortar la conexión de Main con su familia mucho antes de lo que él había previsto. Ya no podía esperar hasta cumplir los 10 años y tener que matricularse en la Academia Real. Era motivo de gran preocupación para Ferdinand, que había llegado a apreciar su relación después de escuchar tantos informes envidiables y reconfortantes de Damuel y Fran. Los padres de Main comprendieron la situación y enseguida se arrodillaron, con expresión de angustia. A Turi también le dijeron que se arrodillara. Miró a su alrededor y se apresuró a seguir las instrucciones. Ferdinand pudo ver cómo a Main se le caía la cara de vergüenza al darse cuenta de que no se arrodillaba con ellos. La sala se despejó y se hizo el silencio. Sylvester se mostró abiertamente reacio, pero mostró su mejor expresión de archiduque mientras permitía que los arrodillados se sentaran. En adelante, hablarían de que Main se convirtiera en noble y fuera adoptada. ¿Es culpa mía?, gritó Turi. Te atacaron porque vine a buscarte, ¿verdad? Main negó con la cabeza. El culpable estuvo dentro del templo todo el tiempo, así que me habrían atacado, aunque no hubieras venido a buscarme. Si esto es culpa de alguien, es mía por haberte metido en todo esto. Hizo una pausa, luego miró directamente a los ojos de su hermana y dijo, «Has sido aterrador, ¿verdad?» Main hizo lo que pudo para explicar la situación e intentó consolar a Turi. Insistió en que había tenido que convertirse en noble para salvar a su familia y a sus asistentes. Pero tú no tienes la culpa, Main. Llegamos a esta situación porque no pude controlar a mis asistentes. Oía lo que pensaba Ferdinand. Observaba con los dientes apretados como Main intentaba consolar a Turi, que había bajado los ojos y empezaba a sollozar. Si tan solo Arno le hubiera informado debidamente del mensaje de Fran o de la llegada de Besewanst, podría haber evitado el incidente antes de que se descontrolara. Esto no era lo que había planeado. Ferdinand luchaba con la vergüenza y el arrepentimiento mientras Main intentaba tranquilizar a cada miembro de su familia. Estaba conmovido por la fuerza de sus lazos y angustiado por haber tenido que ser él quien los separara. Te lo prometo. Te haré la ropa, pase lo que pase. Te quiero, Turi. Estoy tan orgullosa de tener una hermana mayor como tú. No te presiones demasiado, dijo su madre. Te quiero, Main. Mi preciosa Main. Yo también te quiero, mamá. Main cogió entonces a Camille en brazos. No creo que te acuerdes de mí, pero te haré muchos libros ilustrados. Asegúrate de leerlos todos, ¿de acuerdo? Su última conversación fue con su padre. Soy tu padre, pero no fui lo bastante fuerte, le dijo en voz baja. No pude protegerte. No, papá, me has protegido toda mi vida. Si algún día me caso, espero que sea con alguien fuerte que pueda mantenerme a salvo como tú lo has hecho. Si con quien te cases no puede protegerte, vendré a darle una paliza yo mismo. Ajá. Sé que siempre estarás ahí para mí, papá. Tomo y nunca doy. Murmuré, incapaz de soportar lo que estaba viendo. Incluso cuando mi familia me colmaba de amor, yo les mostraba tan poco aprecio a cambio. Probablemente me habría echado a llorar si no fuera porque estaba atrapada en un recuerdo y era físicamente incapaz de hacerlo. Quería recuperar mis recuerdos perdidos. Lo necesitaba. No podía soportar la idea de no recordar a estas personas que claramente eran tan importantes para mí. Mi nombre va a cambiar, y ya no podré llamarte papá, pero siempre seré tu hija. Protegeré esta ciudad, y a ti, y a todos. Lo haré. El anillo de Main brilló. Sus emociones se agitaron y su maná empezó a desbocarse. Ferdinand agarró su estape y se puso en pie, decidido a evitar que ella dañara accidentalmente a su familia. Le advirtió que tuviera cuidado, pero ella se negó. Mi maná rebosa por el amor que siento por mi familia.
Tengo que usarlo por su bien. El anillo de Main brilló más y levantó ambos brazos en el aire. Oh, poderoso Rey y Reina de los cielos infinitos. Oh Dios de la oscuridad y Diosa de la luz. Poderosos cinco eternos que gobiernan el reino de los mortales. Oh Diosa del agua Flutrane, oh Dios del fuego Leidenschaft, oh Diosa del viento Chutzaria, oh Diosa de la tierra Geduld, oh Dios de la vida Ewigelieve. Escucha mis plegarias y concédenos tus bendiciones. Cada nombre que pronunciaba Main hacía que un resplandor amarillo irradiara de su anillo. La luz de una bendición comenzó a danzar por el aire, hecha puramente a través de la oración y sin la ayuda de un círculo mágico o símbolos divinos. Es una carga demasiado pesada para su integridad física. Ferdinand se debatía entre intervenir o no. Mientras tanto, Main seguía suplicando a los dioses, dejando que su maná fluyera libremente. Te ofrezco mi corazón, mis plegarias, mi gratitud, y te pido tu santa protección. Concede a los que amo el poder de esforzarse por alcanzar sus metas, el poder de desviar la malicia, el poder de curar su dolor y el poder de soportar pruebas y tribulaciones. La luz que se arremolinaba en la habitación, una manifestación del amor de Main por su familia, era tan impresionante que dejó a Ferdinand sin habla. Yo también me quedé embelesada. Rosemain, ¿estás bien? En el momento en que llovió la bendición, mis recuerdos volvieron a mí, empezando por cuando me había despertado con fiebre. Los días que había pasado con mis seres queridos, la vez que Lutz me había preguntado si realmente era Main, la alegría de completar nuestro primer lote de papel y la emoción de crear una imprenta. Solo ahora se me ocurría cuánto había cortado Mestionora. A medida que mis recuerdos iban volviendo, me di cuenta de la verdad de mi situación. Había acabado olvidando no solo a las personas que más me importaban, sino también todas las veces que mis emociones negativas habían tomado el control. Recordé a los huérfanos hambrientos encerrados en el sótano del orfanato. Ser retenida por la navaja por psiquicosa, casi morir a causa de un trombe, y mi pandabús atado con luz, antes de que me hicieran beber una extraña poción. Mis pensamientos vagaron entonces hacia Eglantine y Anastasios obligándome a rodear los santuarios de la academia. La puerta que se había negado a abrirse y me había impedido obtener el Gutrisate, ver a Ferdinand derrumbarse cuando fue envenenado, el hombre que se había convertido en una piedra fea al morir. Rosemain. Rosemain. La voz de Ferdinand resonó en mis oídos. Ya sonaba enfadado y se enfadaría aún más cuanto más tiempo permaneciera en silencio. Sin embargo, no me atrevía a responder de inmediato. Dame un momento. Necesito que la cabeza deje de darme vueltas. Abrí los ojos nerviosamente para mirar a Ferdinand y vi que su cara estaba a escasos centímetros de la mía. Tenía las cejas fruncidas, pero se relajó en cuanto vio que estaba bien. Me abrazó y murmuró, menos mal, en voz baja. Espera, ¿qué? ¿Es el de verdad? No puede ser, ¿verdad? Debe haberse roto o algo así. Me quedé completamente quieta, sin saber qué estaba pasando. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.